Informarte. Centro Comercial Atlántico Fuerteventura patrocina La actualidad de tu isla desde todos los puntos de vista. El Magazín de la Mañana con Nuria González. Queremos informarte. Bueno, hoy tenemos en el magazine de Onda Fuerteventura al concejal que, además de ocuparse de las incidencias, los servicios, aquel al que acudimos en Puerto del Rosario cuando tenemos ese mueble o cualquier tipo de esos enseres que evitamos dejar a la calle, por favor, para que vayan a retirarlo. Bueno, la ayuda indispensable, como decíamos, servicios, pero que también lleva un área muy sensible en Puerto del Rosario. Hablamos de patrimonio. David León, hoy con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias, Nuria, a ti y a todos los oyentes de Onda Fuerteventura. Bueno, siempre hablamos sobre servicios, limpieza, saneamiento, depuradora y todos esos temas que siempre nos llevan a problemas y más problemas, sobre todo relacionados con el personal y el presupuesto que tiene el Ayuntamiento de Puerto del Rosario, y hay que adaptar y hacer un encaje de bolillos, pero hoy sí quería además hablar sobre un pleno que, bueno, ha generado seguramente opinión en Puerto del Rosario, puesto que es un tema que se había quedado pendiente o en un paréntesis y que ustedes han decidido a través del área de patrimonio protegerlo. Estamos hablando de la cornisa, que es donde se ha puesto todo el punto de mira, pero hay algo más, de la suspensión durante un año de las licencias en las edificaciones históricas de Puerto del Rosario. Esto forma parte de un proceso, es decir, esto no ha acabado, esto es, yo diría que el comienzo, ¿no?, de la protección definitiva. Sí, bueno, cuando entro en la concejalía, como bien tú dices, de patrimonio histórico, porque sabes que el ayuntamiento tiene otra parte de patrimonio municipal, yo simplemente lo que hago es ver qué es lo que no se ha hecho, ¿no? Y evidentemente el catálogo era la principal demanda que tenía esta concejalía de sacar para adelante, ¿no? Es verdad que se está hablando de la cornisa, pero realmente es que no es solamente la cornisa. Ese es el gran problema, creo, de lo que se habla, ¿no? Se está poniendo mucho hincapié en lo que es la cornisa, pero evidentemente lo que queremos proteger no solamente son las casas de la cornisa, sino todos aquellos elementos patrimoniales que están dentro de ese borrador de catálogo que ha sido elaborado por una empresa y que tienen nuestro respeto porque han elaborado al final una fase que también es importante y a partir de ahora es intentar proteger con esa suspensión facultativa de las licencias urbanísticas y pues como su propio nombre indica es simplemente una normativa que la rige urbanismo y planeamiento y es una decisión que había que tomar en algún momento y entre muchos artículos, el 98 del Reglamento de Planeamiento de Canarias, el 85 de la Ley del Suelo, así que esto no es que se levante el concejal de turno, en este caso yo, un día por la mañana y diga vamos a sacar esta suspensión facultativa. Esto, el catálogo es un instrumento de patrimonio, pero también de planeamiento y ordenación, y simplemente era pues tomarnos ese respiro para terminar de elaborar ese, creo que tan ansiado catálogo, que nos haga saber qué elementos hay que proteger, cómo hay que protegerlos, porque aquí también se ha hablado de que por qué esos elementos o por qué no, que si no se ha entrado dentro de esas edificaciones, es decir, claro, no se ha entrado porque eso corresponde a una segunda fase que no se ha hecho en este catálogo, pero no es necesario tener, como yo digo, ni una línea escrita, ni borrador, ni ficha, solo es necesario el inicio de un procedimiento y no voy a entrar en el por qué no se tomó esta decisión antes, sino esta corporación lo que viene a buscar son soluciones no culpables y por suerte para unos o por desgracia a lo mejor para otros, David León es el concejal de Patrimonio Histórico y lo que quiere es sacar adelante este catálogo, no hay otra, sino simplemente eso. Bueno, yo creo que los que conocemos a David de León antes de comenzar en esta promoción política, sabemos que, hay que decirlo, siempre lo mencionamos, La Piona, ese programa estaba completamente centrado en la protección del patrimonio, ¿no? En lugares, ruinas, en aquellos rincones de la isla de Fuerteventura que quizá habían dejado el paso del tiempo y no se les había cuidado, y había una denuncia intrínseca en ese
ese programa siempre, de que hay que cuidar un poquito más lo que tenemos. Quiero decir que forma parte también de una personalidad, de una identidad personal de David de León, el hecho del patrimonio, que no es nada nuevo, ¿no? Sí, bueno, siempre me ha gustado de toda la vida y a mí no me gusta llamar como otros llaman casas viejas. Al final lo viejo lo hizo alguien y hay que tener un respeto también por lo que se hizo anteriormente y bueno, para mí siempre ha sido, bueno, pues esa ilusión de difundir más que de lo que tú comentas del programa de la Pionada. Bueno, pues fueron, bueno, pues creo que al final se hicieron 20 programas de difusión de nuestro patrimonio, que creo que tuvo muy buena acogida y que al final la gente, si tú le explicas a la gente lo que es el patrimonio, al final lo entienden. Es decir, que cualquier ciudad de este mundo que se preste o que haya protegido el patrimonio tiene un valor incalculable, ¿no? Y es decir, cuando a mí me dicen, no, es que esos son casas viejas, no, perdona, es que hay ciudades como Roma, como Atenas, que están en el suelo y son visitadas y el turismo genera riqueza. Es decir, que al final no podemos perder lo que ha sido este municipio y en este caso el Puerto Cabras antiguo, que es donde es verdad que existen una serie de edificaciones que tenemos que proteger. Pero este catálogo hay que recalcar que protege también edificaciones que están en nuestros pueblos, que también creo que es importante conservar, y cada edificación, una vez esté el catálogo, o si se cumple la ley vigente, se pueden rehabilitar sin problema, porque también se ha dicho como que esta concejalía a partir de ahora va a frenar para nada. Es decir, cuando nosotros llegamos había muchísimas licencias que estaban sin dar y ya se han dado algunas. Es decir, que se ha intentado poner el foco en David de León y en la Concejalía de Patrimonio Histórico, pero creo que esto ha sido una decisión importantísima para el grupo de gobierno, encima respaldada por otros partidos políticos a los cuales le agradezco. Y bueno, no entiendo por qué ese foco hacia mi persona, cuando lo único que he hecho toda mi vida es trabajar y defender, en este caso, el patrimonio, ¿no? Vamos a hablar del patrimonio que hay en Puerto del Rosario. Es verdad que en el año 2018, si no me falla la memoria, es cuando se inicia este proceso, también con buenas voluntades, e incluso se hizo una mesa bajo las escuelas. Quizá las escuelas ha tenido siempre un protagonismo desmedido. Quiero decir, que se me entienda, en que se ha desatendido o no se ha dado tanta visibilidad a otros entornos patrimoniales y siempre a la zona de las escuelas. Bueno, se hizo allí una mesita con carpas, etcétera, se presentó ante la ciudadanía, comenzó un proceso en el que una empresa, 48.000 euros, tenía que hacer todo el catálogo, que finalmente lo interrumpe, que incumple, que se limita a, según hemos podido saber, a las 276 edificaciones que están catalogadas por el Cabildo Insular. A partir de ahí, ¿esto es cierto? No está completo. Finalmente la empresa sí acabó ese catálogo, o está incompleto. Es decir, ¿qué hay de cierto en todo esto? Vale, vamos por parte, que yo creo que así lo entiende mejor la ciudadanía de este municipio. Vamos a ver, como bien comentas tú, hace muchos años se comienza este expediente, se solicita a la empresa Cabrera Febles, Arquitectura, Paisaje y Urbanismo, creo recordar, por el montante de 55.000 y algo euros, no me acuerdo exactamente la cantidad exacta, pero por ese valor, la realización de este catálogo de protección, ¿no? Este servicio licitado se compone de 4 fases, ejecutándose adecuadamente en plazo y forma por la empresa. La primera fase, y además dentro, porque esa es otra de las cosas que he escuchado por ahí que es mentira, dentro de la nueva ley de patrimonio, es decir, ellos presentan esa fase y es perfectamente válida, y a partir de ahora la empresa que se licite y que la consiga ganar ya tendrá una fase ya realizada. A esta empresa no se le pagan los 55.000 euros que comento, sino 17.000 euros, porque es verdad que días después de esa licitación que gana esta empresa, sale una nueva ley de patrimonio que hace que, por decirlo de alguna forma, esas fases conlleven más trabajo. Como bien se comentaba, he oído en algunos programas, pues la entrada de los inmuebles, planos de diferentes
calzados Uh-huh. y, bueno, a nivel arquitectónico, pues todo lo que conlleva esos proyectos. Y bueno, por un problema a nivel jurídico, en el sentido de que no se puede continuar porque la empresa no está de acuerdo, en el sentido de que con ese precio de licitación, evidentemente, y creo que no se puede realizar un catálogo como la nueva ley lo propone, pues bueno, pues se hace una resolución del contrato y creo que fue a principios de abril. Y nada, a partir de ahora nosotros en los nuevos remanentes incorporamos algo más de 100.000 euros para bueno, asegurarnos y tener un catálogo concluido, esa fase segunda, tercera y cuarta. Hay que decir que en la primera fase se concluiría lo que es la aprobación inicial del catálogo, es decir, que esa realmente es una parte importante. Y bueno, lo importante, repito, en todo esto es ponernos en marcha y sacar la nueva licitación que en breve va a comenzar, para que bueno, las empresas que quieran presentarse lo hagan, y de esta forma, bueno, pues ir caminando en esa elaboración final de este, vamos a llamarlo, eterno catálogo que parecía que no iba a tener nunca un fin, y que, repito, que para mí fue el principal objetivo cuando tomé las riendas junto con los técnicos y con el resto de compañeros y compañeras del grupo de gobierno, de sacarlo para adelante. Y ahí sí que tengo que decir que, bueno, que en un principio uno podía pensar que podía estar más solo, pero he tenido el respaldo de todos los compañeros del grupo de gobierno, y no solamente eso, sino me alegro también mucho, como te comentaba al principio, de que otros compañeros de la corporación también hayan visto, después de escuchar incluso al secretario, porque a nivel jurídico yo a lo mejor no puedo dar las explicaciones que solicitaron en pleno, oye, el apoyo a esta suspensión facultativa de las licencias urbanísticas del municipio. Pero repito, esto no quiere decir que se vaya a paralizar a partir de ahora la rehabilitación de estos inmuebles, porque evidentemente lo que queremos es precisamente todo lo contrario, ¿no? Que se rehabilite, y siempre y cuando tenga el marco legal, por supuesto que se le dará el visto bueno a esos proyectos o licencias, ¿no? Que normalmente suelen encontrarse algún que otro problema, me refiero de tiempo, en el Cabildo de Fuerteventura en muchas ocasiones, o directamente ya va a ser competencia del ayuntamiento. No, bueno, al tener el catálogo va a ser mucho más sencillo. Sí, es verdad que lo que es el catálogo, por seguridad jurídica, porque realmente no hacía falta. Cuando yo entré en la corporación pensé que hacía falta el órgano ambiental para lo que era la elaboración del catálogo. No era necesario, pero sí creímos oportuno de tener ese respaldo también jurídico, como hemos tenido también de informes tanto internos como externos. Además, hay que decir, porque también he escuchado algún disparate en los medios de comunicación, como que los juristas municipales que oye, son técnicos de administración general y bueno, son técnicos transversales que trabajan en el departamento, y que para mí merecen todo el respeto del mundo, porque oye, han colaborado también con Patrimonio Histórico, porque muchas veces tú te encuentras en el ayuntamiento que no tienes el personal o los técnicos, claro, porque no es sencillo tener un jurista para todas las concejalías. Entonces, bueno, esos técnicos transversales para nosotros son fundamentales para muchas concejalías que no tenemos el personal adecuado. Entonces, pues yo desde aquí mi respeto a todas esas personas que han elaborado esos informes internos y que merecen el respaldo desde la corporación, ¿no? Uh-huh. Bueno, durante un año esas edificaciones ahora mismo no se pueden tocar. ¿Se mantienen o sí se pueden tocar? Claro, sí. Lo que se va a tener en cuenta es decir, tú puedes tomar medidas cautelares para que no se derriben, para que no exista esa pérdida del patrimonio. Al final lo que queremos es intentar conservar el mayor patrimonio posible de nuestro municipio, y ahí estarán los técnicos los que hagan sus informes. Es decir que, repito, aquí no se paraliza todas aquellas personas que quieran rehabilitar, que quieran conservar el patrimonio. Es decir, aparte que este documento después es un borrador de momento, no es definitivo, es decir, que ni determinante, es un boceto simplemente sobre el que se seguirá trabajando para darle forma y la legalidad definitiva que merece, ¿no? Depurando, puliendo con los trabajos que previos. Es decir, que aquí no se trata de improvisar, como también se ha va a prohibir. No, para nada. Hay que quizá separar estas palabras, ¿no? Un catálogo de protección no significa todo lo contrario, prohibir. Todo lo contrario.
Y no significa que no se pueda rehabilitar o incluso que no se pueda construir, etcétera. Te repito, esta concejalía y desde urbanismo y planeamiento y bueno, la compañera, en este caso Ana Hernández, y desde contratación, es decir, que al final son diferentes concejalías que actúan en este tipo de catálogos o de licencias y se han dado, es decir, y están dentro del catálogo, es decir, que se ha intentado generalizar, poner el foco sobre todo la cornisa, como que esto solamente era para paralizar la cornisa, y no es así. Es decir, lo que queremos es proteger todo el patrimonio y evidentemente, y eso hay que decirlo porque es así, la cornisa, las casas de la cornisa, bajo nuestro punto de vista y bajo el punto de vista de un borrador de catálogo, que están dentro, pues deben de conservarse. Pero bueno, eso al final... ¿Qué va a pasar con la cornisa, David? Porque de la cornisa nos acordamos como en Santa Bárbara, cuando truena. Es decir, la cornisa suele ser un argumento electoral. Nos hemos acordado del 2023, previamente 2019, 2015, luego de repente es un tema que desaparece del debate político, ¿no? La cornisa, sabíamos que había unos partidos que querían conservar ese poquito de centro y de casco histórico que todavía queda en Puerto del Rosario, y que había otros que estaban o eran más favorables a su transformación en cualquier otra cosa, porque nunca hemos visto el proyecto, es decir, no sabemos de qué se trata. Lo que se ha puesto sobre la mesa es que la cornisa ya tiene unos derechos adquiridos, me refiero a esas multipropiedades, a esos multipropietarios, y que parece ser que tienen una sentencia. ¿Qué hay de cierto y cómo puede, en este caso, esta paralización de 12 meses o este análisis, esta investigación que se va a hacer para proteger el patrimonio, cómo puede afectar a esos propietarios? Vale, la cornisa está dentro de lo que es un PAMU, es un programa de actuación sobre el medio urbano, y es un proyecto que se presentó, es un proyecto privado, al final, es un proyecto que se presentó por un grupo de personas, en su mayoría pues empresarios y empresarias, en las que ellos hay una sentencia de edificabilidad, ¿vale? De edificabilidad, en el que le dan una mayor edificabilidad a la zona. Pero al final el PAMU es un programa de actuación, como yo te comento, que no está aprobado en pleno tampoco. Es decir, que es como el catálogo. Al final hay que Claro. ir avanzando, y que estos promotores pues adquirieron estas casas con en este caso el proyecto básico es una demolición total de la zona. Es decir, aquí que no vengan tampoco diciendo que en la cornisa se va a rehabilitar toda aquella zona. Es decir, allí el proyecto presentado, además, si no recuerdo mal, pone, te hablo de memoria, ¿no?, como gran complejo inmobiliario. O sea, encima que levanta 7 plantas en la zona de la avenida, 4 plantas por la calle García Escames, más de 30 locales, 73 viviendas, 119 plazas de garaje, si no recuerdo mal. Es decir, que no vengan diciendo que aquellas edificaciones históricas se van a rehabilitar, porque eso no es lo que presenta el proyecto. Además, yo fui a escucharlos, a los propietarios, fuimos a Las Palmas a hablar con la abogada, y nos enseñó el proyecto. Es decir, que ¿Ustedes han podido verlo? Sí, perfectamente, claro, está dentro del expediente. Es decir, que no es que yo me esté inventando ahora nada. Es decir, la cornisa lo que quiere es el derribo y la construcción nueva de una zona que creemos que es de lo poco que nos diferencia del resto, y que bajo nuestro punto de vista y nuestro criterio, y el del catálogo, nunca nos olvidemos, o el del borrador de catálogo, debe de protegerse. Otra cosa es después, a nivel legal, lo que este ayuntamiento o estos empresarios pues consigan o dejen de conseguir. Yo me debo, repito, a nuestro patrimonio, y mi deber ahora mismo es realizar lo antes posible un catálogo de protección, que además es que creo que es algo fundamental. Es decir, que yo no tengo culpa de que anteriormente no se haya sacado este catálogo. Es decir, yo llevo a política hace 9 meses y cuando me siento en el despacho a ver todos los problemas, como bien te has comentado, que no solamente de patrimonio histórico, sino de otras muchas, pues mi obligación como concejal era intentar, junto con el resto del grupo de gobierno, sacar cuanto antes este catálogo, que de momento es un borrador,
y que bueno, es un documento al final ambiental, es decir, estratégico, que debemos de intentar cuanto antes posible, bueno, que se se realice, ponga en que se ponga marcha, en marcha, efectivamente, sí, porque además hay un clamor ciudadano y eso creo que lo leemos todos en redes sociales. Hay una juventud que ha salido este sábado a la calle que está pidiendo, entre otras demandas, que tengamos un poco más de respeto al medio ambiente, algo que nos ha gustado mucho. Volvemos a esa revolución del 68, a ese mayo del 68, donde la gente joven se acordaba de la madre tierra. Pues se puede estar más o menos de acuerdo en otras de las demandas, pero es, la verdad, digno que la gente joven sea quien recuerde que aquí estamos de paso, ¿no? Y que otros también vendrán. Volviendo a la cornisa, David, porque claro, la mayor parte hemos escuchado a dos partidos políticos, no hemos podido escuchar por qué se abstuvo en esta decisión importante, siendo conocedores de este tema el Partido Popular, la verdad, no lo sabemos, no tenemos, pero sí hemos escuchado lo que opinaba Fuerteventura Avanza y también hemos escuchado el convencimiento después de recibir la explicación jurídica con la que Vox también les ha dado el apoyo a ustedes, ¿no? Uno de los principales argumentos es: hay que dejar libre la cornisa porque esto va a terminar en querellas, va a terminar en tribunales y le va a costar dinero, mucho dinero a los vecinos. Ustedes que han tenido oportunidad de viajar y de hablar con la abogada, ¿cómo se han tomado los propietarios esta decisión? Hombre, evidentemente mal, eso es obvio, es decir, ellos tienen un... ¿Y por qué no han construido o han presentado un proyecto desde el año 2018? Claro, a ellos. Es que esto lleva desde el 2018 claro, dando vueltas. Claro. Es decir, al final, no sé, te pongo un ejemplo cercano, ¿no? Imagínate Betancuria, por ejemplo, ¿no? Que hasta hace muy pocas décadas pues era un pueblo, entre comillas, no se me entienda mal, desahuciado, porque al final habían edificaciones antiguas, casas viejas, como llaman algunas o algunos. Es la España despoblada. Y al final, gracias incluso a personas que no son de nuestra isla, que han puesto el valor a esa antigüedad, pues ahí está. Es decir, no tenemos que decir cuántos turistas pasan por Betancuria. Miles. Qué riqueza genera esos turistas. Es decir, que al final es uno de los pueblos más bonitos de España. Es decir, lo visitan un sinfín de personas que además redunda en la economía y que al final dices tú, es que lo que hay que hacer es intentar proteger todo eso. Entonces, claro, cuando tú ves que existen proyectos urbanísticos de este tipo en el cual vamos a perder totalmente la identidad como pueblo, pues realmente, además, yo se los dije a ellos allí, ¿sí? Que me habían defraudado en ese sentido. Es decir, yo fui con la idea de que iba a haber un proyecto en el cual se iba a poner en valor ese patrimonio y no era así. Y no era así, y así mismo se lo dije, es decir, que yo no me escondo, ¿eh? Y bueno, ellos dijeron que incluso me acuerdo una palabra que me comentó la abogada, en el sentido de, a lo mejor tenías que haber sido antes concejal de patrimonio histórico. Le dije, mira, pero es que realmente es que lo soy ahora, es decir, que... Entonces, bueno, pues al final, oye, ellos tienen sus derechos y el ayuntamiento también tendrá la forma legal, en el sentido porque, repito, es decir, aquí hay informes internos y externos del Gobierno de Canarias, del Cabildo de Fuerteventura, de juristas de prestigio en el ámbito patrimonial, de informes de nuestros técnicos, de GESPLAN. Es decir, que esto no se ha hecho de la noche a la mañana. Es decir, aquí hay un trabajo en estos meses atrás en el que esta corporación ha puesto mucho hincapié y bueno, esperemos que al final, esta polvajera, como se suele decir en nuestra isla, bueno, pues se calme y que la gente entienda que al final tenemos que intentar guardar este patrimonio, porque al final la gente, yo creo que tiene que perderle el miedo a la catalogación, es decir, a tener un inmueble que esté dentro del catálogo. Para mí es un tesoro, es decir, lo que hay que tener es conciencia de cómo hay que cuidarlo, de mantenerlo y sobre todo ponerlo en valor. Y al final, hablas de la gente joven, a lo mejor, que necesitan, que tienen esa idea ya medioambiental, y creo que es importante también que la población joven, pues también pues vaya dando ese pasito adelante para cuidar un poquito nuestro patrimonio, porque al final, repito, es lo único que nos define como pueblo. Es decir, al final, si tú llegas a
a esa esplanada, como le llamamos nosotros habitualmente, y vas a ver lo que vas a ver en cualquier ciudad de este mundo, al final, ¿qué vamos a tener? Centros comerciales con las grandes empresas multinacionales, que eso lo ves en cualquier lugar del mundo. Yo creo que hay que poner en valor esa zona. Creo que tiene muchísimas posibilidades, no solo de retraso, porque la gente también comenta a veces, no, es que al final, es que por suerte Puerto tiene el R1, el R2, el R3, puede llegar hasta el R20. Es decir, tenemos zonas, por suerte, de edificabilidad, e incluso junto a esa zona hay zonas que se podrían edificar zonas nuevas. Es decir, si no estamos frenando. Lo que pasa que lo que sí nos parece, bueno, pues sobre todo que no se haya puesto un poquito hincapié en ese proyecto, en el sentido de intentar conservar los valores patrimoniales que tiene esa zona, ¿no? ¿De qué año data esa zona, David? Pues precisamente cuando comenzamos cuando yo llegué a la concejalía, con Paco Cerdeña, que sabes que, bueno, que al final es un libro abierto y una persona que escucharla siempre, nos habla del 1800 y algo. Es decir, que hay edificaciones que tienen más de 200 años. Yo incluso he publicado algún vídeo en el que se ve, bueno, pues esas tajeas que sale por aquella zona, no sé. A mí me parece, date cuenta que, bueno, era una zona en la que fue un barrio de pescadores, de la zona de gente humilde, pero que sea una infraestructura o unos inmuebles de gente humilde no significa que no tengamos que no tenga valor. Que no tenga valor. Es decir, al final yo creo que, bueno, todo depende un poco de cómo se mire, ¿no? Yo allí veo, bueno, pues no solamente esas edificaciones que, bajo mi punto de vista, son una preciosidad, sino también un trabajo, esa riqueza material e inmaterial, que también es importante, de todos esos antepasados que, oye, que al final somos lo que somos gracias a ellos, ¿no? Y perder esa cercanía con ellos creo que nos daría que sería un paso atrás en la posibilidad de que nuestra ciudad sea una ciudad mejor, pero siempre y cuando, creo yo, y creo que es importante, respetando y salvaguardando el patrimonio del municipio, que digan lo que digan, bajo mi punto de vista es riquísimo. Y bueno, pues ahí estamos en intentar, sobre todo, no solamente llevar a cabo esta acción, que puede levantar más o menos polémicas, sino también, bueno, pues fomentar esa concienciación sobre la conservación del patrimonio cultural, ¿no? Que yo creo que también es importante, o es uno de los retos que tengo en esta concejalía, de también, bueno, pues dar información y que la gente sepa también el valor que tiene toda esta zona, con diferentes rutas históricas, con información en tótem informativo. Es decir, que al final no solamente es que tú pases por ahí y veas eso, sino también saber cómo, desde cuándo está eso ahí, quién construyó eso, es decir, un poco pues contar la historia del viejo Puerto Cabras, ¿no? A lo mejor es porque hay muchas personas que confunden y por eso tienen miedo un BIC con estar dentro de un catálogo. Un BIC es ciertamente limitante, ¿no? Creo que tiene más desventajas vivir en un palacio que vivir en una casa de pescadores, con todo lo que habría que cumplir con la normativa. Pero, bueno, a lo mejor hay ahí un cierto desconocimiento de qué significa. Sí, y hay que decir también que dentro del catálogo, pasa que son 417, no 270, como se ha comentado, pero dentro de ellas hay BIC, hay ermitas, hay edificaciones emblemáticas, hay los nidos de ametralladoras, porque, claro, estamos intentando solamente ver, estamos hablando un poco de la zona de los inmuebles arquitectónicos, pero existen otras muchísimas edificaciones o inmuebles que no corresponden a arquitectura tradicional, por decirlo de alguna forma, que también hay que proteger. Oye, un BIC, ahora mismo la forma más importante de proteger un bien, ¿no? Y bueno, es verdad que conlleva que para una rehabilitación, en este caso, pues conlleve unos permisos especiales y demás, pero no es el caso de las casas, en este caso, de los inmuebles que están en el catálogo. Hay algunas que sí, pero la gran mayoría, bueno, pues son algunas casas un poco más grandes, otras más pequeñas, pero todas tienen su valor y bueno, que al final ha sido una empresa que también se ha intentado menospreciar la que ha hecho esta fase, y creo que nada más lejos de la realidad. O sea, esta empresa ha realizado trabajos en Santa Cruz, en La Gomera, en muchísimos sitios, y bueno, intentar decir que no han hecho nada me parece también una falta de respeto, ¿no? ¿Cómo sería la cornisa que David de León imagina?
Siempre y cuando sabiendo que es necesaria, o yo creo que sí, ¿no? Que partimos de que ahí hay algo hay que hacer, porque se nos están cayendo las casas, porque están tapiadas con maderas, quizá no es no cuentan ni siquiera con la mejor de las accesibilidades, tampoco hay señalítica informativa, efectivamente, que advierta al vecino o al transeúnte que lo que está viendo no es una casa abandonada, sino que forma parte de los primeros tenemos pilares. Dentro de la cornisa hay ejemplos, es decir, allí hay bares, hay cafeterías que han conseguido generar también una actividad económica que al final es lo importante. Es verdad que en este sentido, al estar el PAMU por medio, este programa de actuación sobre el medio urbano, pues sí que es verdad que la rehabilitación pues ha conllevado algunos problemas. Pero eso no quiere decir que David de León lo que ve es pues la mejora de toda esa zona, obviamente, que genere un valor atractivo a la zona y que genere riqueza. Que después en otras zonas cercanas se quiera hacer edificaciones nuevas, evidentemente que este concejal no piensa, o sea, no se olvida del futuro de Puerto Rosario como ciudad. Lo que no quiero es olvidar el pasado, y eso es lo que creo que es importante, ¿no? Compaginar ahí muchísimos ejemplos de edificaciones que se ha mantenido lo que estaba, y después se han hecho actuaciones nuevas. Es decir, que al final para eso están los técnicos, los expertos, no sé, diferentes proyectos o paisajísticos, que concursos de ideas, no sé, ahí no voy a entrar porque a mí me gusta cómo está, y evidentemente con las mejoras que haya que darles para que se preserve esos elementos patrimoniales, ¿no? Pero bueno, tampoco quiero yo decir este proyecto tiene que ser así, porque tampoco creo yo que lo deba decir. Es decir, que lo que sí es verdad, que lo que creo que no deberíamos de perder nunca es nuestra identidad, y derribar esa parte de nuestra ciudad creo que sería un desastre patrimonial para el municipio y por supuesto para nuestra capital. ¿Cabe la posibilidad de que eso ocurra? ¿Cabe la posibilidad de que los propietarios ganen la sentencia? Desde el ayuntamiento te puedo asegurar que vamos a intentar de que no. Pero bueno, tú sabes que al final esto, yo desde a nivel jurídico, pues hemos tenido muchísimos informes en los cuales nos comentan que se puede perfectamente preservar, pero entiendo que también estos propietarios, estos promotores lucharán por algo que ellos quieren. Pero repito, yo no vengo aquí a verme como el cabeza de turco de que quiere frenar el desarrollo de esta ciudad, ni mucho menos, pero sí que creo que debemos de tener un desarrollo respetando el patrimonio cultural que tiene este municipio, que repito, que para mí es impresionante, y si lo ponemos en valor, creo que nuestro municipio al final va a salir ganando, porque los ejemplos están ahí. Es decir, yo no me estoy inventando nada. Es decir, La Laguna, Vegueta, esas zonas, si no hubieran tenido un catálogo de protección, porque fueron zonas que se catalogaron, ¿qué sería La Laguna ahora si estuvieran edificios nuevos, totalmente nuevos? Es decir, que al final creo que los ejemplos están ahí, que yo no voy a inventar nada, o como el ejemplo aquí lo tenemos, como habíamos comentado de Betancuria. Hay que poner en valor todo ese patrimonio, y a partir de ahí estoy seguro que se va a generar muchísima riqueza en el municipio. Bueno, fruto de que no se está poniendo un freno al desarrollo, es que el mercado municipal, que también fue otra de las cuestiones, se ha decidido ampliar. Es decir, que era otro tema que no se había... No ampliar, porque la edificación sigue siendo igual, pero sí mejorar los accesos. Tiene otra, va a tener una planta arriba, una zona abierta. Si se va en este sentido es un proyecto, creo que bastante bonito. Quiero decir que podían haber sido continuistas también en este proyecto, porque llevaban así 3 legislaturas, ¿no? Sí. 3 legislaturas hablando del mercado municipal, y aún con las críticas de las tres personas que todavía han seguido vendiendo, asumiendo las críticas, ese mercado va a tener otra puesta en escena. Sí, yo creo que es importante también pues poner en marcha ese mercado, que evidentemente ya pues quedan muy pocas personas en el interior, los cuales han aceptado perfectamente o lo han entendido que había que darle una vuelta a ese mercado. Y yo creo que al final, si unimos toda esa zona, al final se puede generar una parte o un casco histórico que no es muy grande, pero creo que va a ser muy bonito.
en todo lo que es la avenida, las calles León y Castillo y las zonas aledañas, y por supuesto esa avenida, esas cuevas, ese mercado, intentar que las zonas sean rodonales o peatonales. Al final tenemos que también pensar en una ciudad de futuro. Y bueno, yo creo que en ese aspecto queda mucho trabajo, pero bueno, yo creo que este proyecto también se va a unir a otras actuaciones que se quieren dar desde esta corporación, que creo que le van a dar mucho más valor a Puerto El Rosario, ¿no? Uh-huh. David, estamos hablando hoy de patrimonio y al menos, como decíamos, del mantenimiento de la parte más antigua, lo poco que queda en Puerto del Rosario. Es que queda muy poquito, solamente hay que ver... Bueno, no queda tampoco, queda. Bueno, queda, pero el barrio Fabelo es un barrio nuevo. Hombre, claro, evidentemente. Me refiero a todo lo que sabemos. Claro, date cuenta que el barrio Fabelo prácticamente surge de la llegada de la gente que estaba en el Ayun, en Sidisni, es decir, que son barrios nuevos, claro que sí. Y por ahí ha ido creciendo Puerto. Es que Puerto tiene que crecer, evidentemente, pero que Puerto tiene otras zonas de crecimiento, los pozos, hay ya proyectos, la zona de la estación de guaguas, lo que es el R1, la zona de la trasera de San José de Calazán, es decir, que Puerto puede desarrollarse perfectamente como ciudad moderna, si quieres verlo, en otros lugares. Uh-huh. Pero, claro, perder esa zona histórica que muchos dicen, no, es que Puerto nada más que tiene 200 años. Es que dentro de 300 años tendrá 500 años. Es decir, que lo que no podemos hacer es perder esa identidad como pueblo. Y existen muchas edificaciones que los propietarios, hay que decirlo, que incluso hay licencias o proyectos que se han presentado que son preciosos. Es decir, que hay gente también muy consciente con el patrimonio. Por eso te digo que quizás lo que hay que, la gente tiene que perder un poquito el miedo a esa catalogización de los inmuebles, ¿no? Yo creo que al final tienen un valor que no le da ningún inmueble nuevo, y bueno, pues en esa conciencia de cuidarlo, de mimarlo, creo que este concejal tiene que poner todo ese empeño y bueno, pues oye, que al final no se consigue los objetivos que uno busca, pero no por no intentarlo, ¿no? Que ya sabes, me conoces y voy a luchar hasta, va a ser perseverante para que se conserven. Bueno, en este caso estamos hablando de patrimonio, como siempre lo centramos en el centro de Puerto, pero el puerto tiene muchos pueblos y efectivamente hay mucho patrimonio que eran los vecinos y las propias asociaciones vecinales quien muchas veces le ha tirado de las orejas al ayuntamiento para protegerlo. Se me ocurre ahora mismo, aparte de la labor que siempre han hecho desde Guizgay, pero por deslocalizar un poco Tefía, por ejemplo, ¿no? Con esas aspas, con ese molino, con esa ermita que también se estaba cayendo, se estaba viniendo abajo, etcétera. Y bueno, con una serie de patrimonio que hay en los pueblos. Es decir, no solamente se circunscribe al centro de Puerto del Rosario. No, evidentemente los pueblos de Fuerteventura y en este caso nuestro municipio también tienen muchísimos valores patrimoniales. Es verdad que existen edificaciones que son BI, que tiene que ser en este caso el Cabildo de Fuerteventura el que diga cómo se debe de rehabilitar todas esas zonas, pero existen numerosos inmuebles en todos los pueblos del municipio que creo que también que se deben de conservar. Me nombras a Guizgay. Yo creo que cuando yo llegué al pueblo de Guizgay existía ya un plan especial de protección que creo que ha sido clave en el que ahora mismo creo que nadie en duda de que el pueblo de Guizgay no sea un ejemplo en ese sentido, uh-huh. En el cual se puso en valor toda esa arquitectura tradicional. La gente lo entendió, los vecinos lo entendieron. Las parcelas evidentemente no se construyó nada que fuera uno pegado a los otros, es decir, que al final yo creo que este tipo de planes especiales también pues se podrían poner en otros lugares, pero repito, tenemos que intentar en lo posible conservar ese patrimonio y bueno, en eso te repito, desde que llegué a esta corporación o a este grupo de gobierno, pues voy a intentarlo con todas mis fuerzas, aún sabiendo que cuando entramos en esta concejalía sabíamos a lo que nos enfrentábamos, ¿no? Pero
para mí era un reto y bueno, seguiré trabajando para que este reto llegue a buen puerto, ¿no? Como se suele decir, ¿no? Exacto. Hay quien se agarra a los árboles, no digo que David de León no lo haga, pero desde luego a quien se agarra desde que lo conocemos hace ya bastantes años es al patrimonio. Me ha gustado mucho esto de que ahora decimos que tiene 200 años, pero dentro de poco tendrá 500 y dentro de otro poquito tendrá 1000. Si cada cosa joven, si esos brotes los cortamos, ¿qué sería de las ciudades? ¿Qué visitaríamos, ¿no? En el mundo? Esas ¿Serían catedrales todas las iguales? Serían todas iguales. De hecho, ya son iguales. Las europeas son, muchas de ellas sí. son iguales, ¿no? Sí, pero yo siempre pongo el mismo ejemplo. Cualquier ciudad que tú vayas del mundo, lo que vas a visitar es el casco histórico. Es decir, es que el resto... Sí, ya lo tienes en casa. Ya lo tienes en casa. Es decir, por eso te digo que aún pensando gente que nuestro puerto del Rosario, antiguo Puerto Cabra, no tiene ningún valor patrimonial, lo tiene y mucho. Y bueno, ahora lo que hay que hacer es ponernos a trabajar y sobre todo concienciar a la gente de la importancia de tener un patrimonio cultural, arquitectónico en pie. Y bueno, en eso vamos a intentar luchar. Te digo, otra cosa es que después este concejal bueno, pues se tenga que bueno, pues tirar de los pelos porque no, pero lo que no puedo es tirarme de los pelos diciendo que no hice nada. Es decir, sin haberlo intentado. Creo que este grupo de gobierno ha dado un paso adelante muy importante, respaldado por otros concejales. Repito que para nosotros también fue importante esa votación. La presidenta del Cabildo estuvo y gran parte de sus compañeros del Cabildo. Yo creo que eso también era un mensaje, ¿no? De la importancia del ADN también de Asamblea Majorera y de Coalición Canaria, la unión, básicamente, interadministrativa en esta decisión. Sí, es importante además también agradecer, en este caso, ya que hablas de la presidenta, el Cabildo que también bueno, pues hizo un informe también. Es decir, al final no es el ayuntamiento solo el que está en esto. Esto es una isla que hay que proteger. En este sentido, yo creo que el resto de municipios también empezarán a dar este paso adelante porque los ejemplos están ahí. Es decir, se va perdiendo muchísimo patrimonio y hay que intentar frenar y parar esto de la mejor forma posible, de la forma legal que se pueda hacer. Y cuando yo llegué, repito, a esta concejalía, la única posibilidad que teníamos es de esa elaboración del catálogo que llevaba estancado ahí muchísimos años. Yo no miro para atrás, es decir, lo que hicieron los anteriores grupos, bueno, pues ahí está. Yo no voy a discutir si se hizo bien o mal. Yo lo único que sé que mi principal objetivo ahora mismo era la elaboración del catálogo desde la Concejalía de Patrimonio Histórico y en eso nos vamos a poner a trabajar. Bueno, pues ya ven que hay que conocer siempre las historias desde todos los puntos de vista y por qué un ayuntamiento respaldado por el Cabildo, respaldado yo diría que por muchos vecinos, porque es una noticia que no ha tenido quejas, al contrario, las quejas venían motivadas de por qué Puerto del Rosario, cada vez que veíamos una nueva construcción, ¿por qué no se protegían? La más sangrante fue la de la Oliva, concretamente en el Cotillo, donde prácticamente se visibilizaba como una casa que estaba casi en perfecto estado, se derribó. Hemos visto también con Hospital Parque, con la ampliación de Hospital Parque, hemos visto casas cercanas a la zona de la avenida, a la zona de la cornisa, que se han derribado, zonas como ahora mismo había una obra también cerca de la autoridad portuaria, que también creo que había sido una edificación antigua, al menos una casa antigua. Esa obra que se estaba haciendo, que me imagino que continuará, porque esto fue anterior a que se decidiera esto. Pero claro, si no se toman las medidas, pues esto sería constante. Ustedes no podrían impedirlo administrativamente. Sí, y hay que decir, por ejemplo, ya que hablas de lo que es la clínica Parque, que han tenido cierta sensibilidad a pesar de bueno, que ya ellos tener esa licencia, ellos tenían una licencia de derribo, bueno, pues hubo unas medidas cautelares pues, del gobierno de Canarias, porque nosotros no teníamos desde el punto de vista de protección ningún tipo de esta medida como la que tenemos ahora, ¿no? Y ellos después han cambiado el proyecto en el sentido de un proyecto de ampliación, ¿vale? En el cual van a intentar preservar todo aquello que nosotros considerábamos elementos patrimoniales importantes. Es verdad que aquella zona bueno, pues está muy antropizada y realmente se ha derribado mucho ya de por sí, y entonces bueno, pues ellos han sido conscientes también del valor que le pueden dar a esa edificación, teniendo como dentro de su propio hospital o zona sanitaria una especie de museo de lo que era el
esa edificación y bueno, pues este tipo de ejemplos al final que ellos podían haber perfectamente demolido todo y levantar una edificación nueva, por lo menos han tenido ese detalle y desde aquí el aplauso desde la concejalía de intentar, bueno, pues restaurar. Han sido prudentes. Muy prudentes y además con el... date cuenta que ese tipo de obras en el que después tienes que marcar todos esos cantos de volver otra vez a levantar, es decir, que eso es un trabajo en el que conlleva mucho dinero y ellos, repito, han sido conscientes de la importancia y sobre todo han escuchado a la Concejalía de Patrimonio y hemos tenido reuniones y ha venido arquitectas que han tenido ese valor de venir aquí, incluso de la península, en este caso la arquitecta que vino y se recorrió Fuerteventura para ver cómo era la arquitectura tradicional, es decir, que todavía, gracias a Dios, hay ejemplos de personas que quieren bueno, pues intentar conservar lo máximo posible, aún sabiendo, repito, que esa zona está muy antropizada y que bueno, por ahí han pasado muchísimos negocios y entre ellos una discoteca en el que se destruyó gran parte de tal, pero por lo menos lo poco que queda allí, bueno, van a intentar darle el valor que merece, ¿no? Bueno, qué bien, con cintura básicamente se consigue todo y yo creo que es muy difícil no contagiarse de ese cariño y esa emoción que transmite David de León con el cuidado al patrimonio. Esta suspensión que ha entrado en vigor ya y que durará 12 meses, un tiempo en el que el ayuntamiento trata de ganar tiempo, nunca mejor dicho, para poder tener un catálogo definitivo. Por cierto, sería el primero de toda Fuerteventura culminado y de los pocos que hay en Canarias. Y siempre hablamos de patrimonio, pero eso se nos olvida que tiene que conlleve haber un municipio herramienta entero, creo que es el primero que de Canarias. Otra cosa es como hablábamos anteriormente de zonas, ¿no? Como la Laguna o Vegueta, que eso sí. Pero que englobe a todo el municipio, creemos que va a ser el primero. Esperemos que se lleve a buen puerto. Bueno, de momento, todos aquellos que ahora mismo estén pendientes de esa concesión de licencia de edificación, pues tienen que someterse, como siempre, a aquellos que estén pensando en la demolición, en la rehabilitación, en la declaración responsable por obras, pues deben adaptarse a la normativa vigente, ni más ni menos. Las cosas y las propuestas en este catálogo en tramitación no han cambiado mucho en la oficina técnica, por lo tanto hay que dejar de creer este temor, que una licencia, ¿no? Cuando nosotros llegamos habían licencias de 5 y 6 años de antigüedad, es decir que un año al final no es tanto, es solamente ese tiempo que creemos oportuno para intentar sobre todo sacar esa aprobación inicial que sería esa fase 2 del catálogo, ¿no? Bueno, y mientras tanto, tranquilidad, que ya lo hablábamos con Ana Hernández, lo hablábamos también con Jorge Trujillo, parece que sí, que el Ayuntamiento de Puerto del Rosario, después de 20 años, va a permitir la construcción de viviendas de una vez por todas para aliviar este asfixiante problema de alojamiento, de emergencia habitacional que también está sufriendo, en este caso, el municipio. Y veremos también un pleno en el que se va a hablar de qué está pasando con la zona de Playa Blanca. Ya saben que actualmente está prácticamente ocupada y de cuál es la decisión del ayuntamiento con el Sareb y todas estas cuestiones que son muy complejas y sobre todo muy largas. David de León, muchas gracias por acompañarnos, por poner luz también en este tema. Yo creo que esto puede tranquilizar mucho a los vecinos y bueno, 12 meses que han empezado desde ya. Muchas gracias. Gracias a ti, Nuria, sobre todo por darnos la oportunidad de explicar a los oyentes, esta suspensión facultativa de las licencias que aunque el nombre suena quizás demasiado limitado, ¿no? Al final las puertas del ayuntamiento, tanto de urbanismo como en el ámbito patrimonial, van a estar abiertas para cualquier ciudadano que quiera mirar cualquier edificación que tenga, que crea conveniente que cualquier duda, cualquier aspecto que podamos solucionárselo. Tenemos un equipo fantástico de técnicos que llevan este ayuntamiento y bueno, siempre las puertas abiertas para los ciudadanos para ayudarles en lo que podamos, ¿no? De acuerdo. Bueno, pues con ese ofrecimiento y esa voluntad, si tienen alguna duda ya saben dónde dirigirse. Nosotros terminamos. Gracias, David. Gracias. Feliz jornada, feliz fin de semana, en caso de que lo hubiera. Con esta vida es complicado, la verdad. Muy complicado. Al final, tengo más lunes que sábado, pero bueno. Como siempre digo yo, estaba en el contrato. Estaba en el contrato. Viene con la nómina, ¿no? Viene con la nómina. Efectivamente. Gracias, David. Y a ustedes, muy buenos días.